Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mirada Crítica, un episodio distinto, muy parecido a nuestro primer episodio, que por cierto, si no lo viste te lo recomiendo, es un resumen completo de la historia y varios de los productos de Apple. Sin embargo, hoy nuestra mirada crítica se enfocará en curiosidades que probablemente no sabías de Apple. Así que comencemos porque me parece que está buenísimo y muchas te van a sorprender, incluso más de lo que vos crees. ¿Crees que sos un Apple fan? ¿Crees que sabés un montón? ¿A que no? Veamos, vamos a comenzar con estas novedades y ya sé lo que querés. ¿Querés saber sobre el teléfono de Apple? Claro, todo el mundo es el teléfono inteligente de Apple, sin embargo, exactamente, la palabra correcta es sin embargo, porque ¿sabías que el primer teléfono que hizo Apple fue un teléfono de línea? Para los que no saben y no tienen nuestra edad y no lo vivieron, antes en las casas teníamos teléfonos que se conectaban por cable, escuchá, y no para cargarlo. Se conectaban a una línea telefónica y vos descolgabas si el aparato estaba físicamente en tu casa. Y ese aparato había creado Apple en el año, escuchá esto, 1983. Pero ese teléfono tenía una diferencia con el resto de los teléfonos, claro, porque Apple siempre fue Apple. Y en 1983 el teléfono que diseñaron tenía una pantalla, y escuchá esto, la pantalla era interactiva con un stylus, es decir, con un lápiz. Así que 1983, increíble, el teléfono de línea de Apple. Es muy probable que este te tome absolutamente por sorpresa. Pero decime, a ver, ¿qué salió primero? ¿En qué trabajaron? ¿En el iPhone o en el iPad? ¿En qué crees? Van a ser fácil, la sabemos todos, en el iPhone 2007. No. La verdad es que estábamos todos equivocados. Comenzó trabajando en otro proyecto. El código interno original en el cual trabajaba Scott Forstall, que había trabajado junto con Steve Jobs en Next, que fue la compañía que fundó una vez que lo echaron de Apple. Cuando lo echaron de Apple fundó algunas compañías y se compró otra. Se compró una incipiente compañía que se llamó Pixar, pero paralelo a eso desarrolló una compañía tecnológica llamada Next. Muchas de las innovaciones de Next luego pasaron a Apple porque cuando le dijeron a Jobs tenés que volver, él dijo no, comprame la empresa, y junto con la empresa fue Scott Forstall. A Scott lo que le dijeron es, mira, tenés que diseñar una unidad, y empezó a trabajar. Este era el mother de prueba, así, enorme, como lo ves, correcto. Era algo más parecido a un iPad que a un iPhone, se llamaba Proyecto Púrpura, ese era el nombre, y luego en un momento, en una reunión de directorio, Steve dice, ¿por qué no hacemos un teléfono? Ubicate en la época, estaba todo el mundo manejado por una marca originalmente llamada RIM, Research in Motion, que tenía el BlackBerry y toda una red paralela a internet que se llamaba BlackBerryNet. Sin embargo, en ese momento la historia moderna cambió, así que sí, fue un diseño original primero, una tablet, que luego se convirtió en el iPhone. Y si seguimos hablando de tablets, pensarás que el iPad es la primera tablet que desarrolló Apple. Sin embargo, no es así. La primera unidad handheld, es decir, que sostenías en tu mano, era el famosísimo Newton. Un gran fracaso, no sabéis lo que era. Pero independiente de eso, fue la primera unidad que tuvo reconocimiento de escritura en tiempo real, con escritura en mano alzada. O sea, muchas de las presentaciones que se hicieron el año pasado en el iPad ya estaban en el Newton, aunque no lo creas. Una unidad que fue sorprendente, reconocí, generaba formas, tenía copy-paste y un montón de avances. Por cierto, para que sepas, el primer editor de textos, y este nombre rarísimo, WYSIWYG, que llegó a una computadora de escritorio estándar, fue en Next, fue a través de Steve Jobs cuando lo presentó. Y la palabra WYSIWYG significa what you see is what you get, porque antes solamente escribíamos con tags, es decir, poníamos algunos códigos para que las palabras estuvieran subrayadas en negrita o con distintos tipos de decoración de texto. En esa época cambió porque lo que vos escribías, ya todos sabemos que Jobs incorporó a los sistemas la posibilidad de cambiar las tipografías, pero las primeras interfaces de editores de texto que lo que veías era cómo te iba a quedar fueron en esa época también. Esta es increíble. ¿Por qué el primer iPhone salió el 29 de junio de 2007? ¿Vos considerás que era la fecha planeada? No, se demoró hasta esa fecha porque tenía 200 patentes. Y Jobs dijo, hasta que no tengamos todas las patentes aprobadas y bajo nuestro nombre, no vamos a mostrar nada. Imagínate que las empresas nos copien. No, esa no la vi venir. ¿Copiar? No, eso no sucedería. Por cierto, interrumpo un segundito, ya seguimos con las curiosidades y se vienen para el final algunas realmente impactantes, pero ¿sabías que en La Manzana Mordida tenemos una comunidad VIP en la cual damos cursos, damos reuniones, organizamos un Discord, pero además podés ganar estos dos HomePod Mini, los dos, o sea, si vos ganás, te ganaste el par.
está re bueno. Podés considerar, en la caja de descripción están todos los datos y podés considerar unirte a la comunidad VIP y vas a ver que tenemos cursos, novedades y un podcast que, mira, la pasamos genial, hablamos y nerdeamos tecnología y el universo de Apple, pero también conocer la comunidad de la manzana mordida desde adentro. Y encima podés ganar 2 HomePod Mini. En la caja de descripción están todos los datos. Sigamos con más curiosidades. Esta probablemente te sorprenda, pero ¿te acordás cuando lanzaron el iPhone 7? Durante el lanzamiento, Tim Cook comentó que se habían vendido 1.000 millones de iPhone. 1.000 millones de iPhone. Pensá que en el mundo hay 7.000 millones de personas y se vendieron 1.000 millones de iPhone. Claro que mucha gente compró distintos iPhone y fueron renovando, pero bueno, 1.000 millones de unidades en el momento que lanzaron el iPhone 7. Hay un montón de videos y seguramente acá en La Manzana Mordida te vamos a hacer alguno de por qué el iPad no tiene calculadora. Pero te voy a contar una anécdota relacionada por la cual, gracias a una calculadora, existe todo Apple y esta probablemente no la conocías. Jobs y Wozniak, los dos Steves que fundaron, entre otras personas, que fundaron a Apple inicialmente, tuvieron que poner un dinero inicial para comenzar la compañía. Entonces, Jobs, que en esa época era un hipón, era un hippie, tenía una camioneta y la vendió, una de estas vans típicas del universo hippie de los Estados Unidos, fines de la década del 70, la zona de Berkeley, en California, y sí, tenía esta camioneta. Entonces Jobs, que dijo, no pasa nada, la vendo y pongo la plata. Sin embargo, esas camionetas no valen nada, de hecho valen muy poco a lo que puso el otro Steve, Wozniak, que vendió su calculadora científica, que por supuesto valía más, y utilizaron ese fondo. Por lo tanto, la empresa Apple se originó con la venta de una van de hippies y una calculadora científica de Steve Wozniak. Así que sí, debemos todo lo que pasó luego con el universo de la manzanita a esa venta original de una van y una calculadora científica. Ahora que lo pienso, entonces, si puso más, era un poquito más de Steve Wozniak que de Steve Jobs, si puso un capital inicial. Sin embargo, continuemos. Y para terminar, quería dejarte al final una cuestión sobre el logo. ¿Vos creés que sabes todo? ¿Creés que sos muy fan? ¿Creés que es este el logo de Apple? No. ¿Crees que es este otro? Y decís, ah, claro, el logo Rainbow, Vintage, ese es el logo. No, tampoco. El logo fue este. Y la historia es mucho más increíble. ¿Quién lo creó? Wayne, que fue el tercer socio fundador original de Apple, sí, en el garage, en Cupertino. En ese logo le puso toda su inspiración. Como verás, está la manzana, está Newton y lo que representaba era la inspiración. Pero hay un detalle impactante sobre eso. Wayne no confió demasiado en el proyecto de Apple. Le parecía que en un garage no iban a hacer una empresa en serio. Entonces dijo, muchachos, yo me bajo de esto de Apple, no va a funcionar, vamos a hacer así. Páguenme $800. Yo con $800 soy feliz, me voy de Apple y les dejo el problema a ustedes. Y sí, todos los días debe decir, no, no, no. Como yo que digo, no, no puedo creer, ya se terminó este episodio tan rápido. Viste, seguramente no sabías todas estas novedades. Espero que te haya gustado. Ya sabes, mi nombre es Fabián Fernández y acá en La Manzana Mordida prometemos hacerlo. Nos vemos tan solo en 7 días en la próxima Mirada Crítica.